Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Intelecta. El día de hoy estamos desarrollando el penúltimo módulo de este diploma intensivo de alta especialización y formación profesional en supervisión y control de seguridad industrial y minera. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Tenemos ya casi 30 profesionales conectados. Muy bien, tenemos un gran número siempre al inicio y eso es un gran indicador. Estamos ya prácticamente a un paso de concluir con éxito esta semana retante que definitivamente ha generado en cada uno de nosotros como profesionales, pues rigor, ha exigido compromiso, por supuesto, presencia y tiempo e intención. Muy bien, gracias por ello, jóvenes, gracias por su compromiso, por su presencia, por mantenerse durante esta semana y definitivamente el día de mañana cuando nos graduamos y nos certificamos, definitivamente pues vamos a estar orgullosos y orgullosas de haber recorrido este viaje de retos, por supuesto, y de aprendizaje. Bien, yo soy Hugo Bedón, jóvenes, soy tu docente a cargo, contento nuevamente, entusiasmado de dar este siguiente paso ya a punto de culminar este viaje de diploma de intensivo de formación profesional. Hoy vamos a desarrollar el módulo número 4, ¿correcto? Bien, entonces las recomendaciones de rigor, siempre importante tener a la mano, por favor, un lapicero. Siempre tengan a la mano un lapicero, por favor, un lápiz, un lapicero, un pencil, un táctico, lo que ustedes necesiten. De repente por ahí están con sus tabletas, pero sí es importante que tengan donde apuntar una agenda, un blog, un papel. No lo sé, pero que te sirva para poder apuntar los conceptos y también las ideas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esas sesiones. Y además también importantísimo para aquellos que tienen la oportunidad, pues ubicarse en un espacio libre de distracciones en las cuales todos ustedes puedan estar presentes durante el desarrollo de esta sesión. ¿Ok? Muy bien, las recomendaciones importantes de rigor, siendo las 6:01 de la tarde, estamos dando inicio ya a esta sesión en vivo del cuarto módulo del diploma intensivo de formación profesional en supervisión y control de seguridad industrial y minera. Muy bien, jóvenes, el día de ayer en el módulo número 3, claro que sí, terminamos con una pregunta, no sé si ustedes lo recuerdan. Cuando nosotros encontramos el error de una persona, ¿de acuerdo? ¿Hemos encontrado la causa o apenas el último eslabón visible? A ver, ¿quién me responde? Cuando nosotros identificamos, encontramos el error de una persona, ¿hemos encontrado la causa o apenas el último eslabón visible? Esa es la pregunta con la cual inicio el día de hoy, así que voy a estar, a ver, revisando sus interacciones, por supuesto. ¿Cómo estás, Agustín? Excelente, buenas tardes. Tenemos a Ricardo también. Muy bien, Ricardo, buenas tardes. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a aquellos que estén comunicándose y estemos revisando la sesión en modalidad asincrónica. Tenemos a Marco también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Bienvenido. Tenemos a Javier, excelente desde Arequipa, nos dice. Hugo, muy bien, voy a quitar este sonidito que definitivamente no corresponde. A ver, vamos a ver por acá. Ah, correcto, eso era el sonido. Muy bien. Ok, bien, jóvenes, como les decía, definitivamente es importante que aquellos que de pronto quizás en su dispositivo tengamos alguna dificultad en la cual podamos elevar el volumen, pues podamos usar un par de audífonos, que creo que todo el mundo lo tiene, para que puedas mejorar tu experiencia. Por ahí Marco ya me está comentando que no se está escuchando. Confío en que se escuche, Marco, con tus audífonos para que puedas tener la mayor experiencia agradable y por supuesto puedas captar toda, recibir toda la información que vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión, ¿de acuerdo? Bien, entonces, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tenemos buenas tardes a Moto también, Roger Almanza, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roger. Tenemos a Samsung. Samsung, ayer compartimos el número de los asesores académicos. A ver, por favor, como te dije, tenga a la mano un lapicero o tenga a la mano el dispositivo móvil. Voy a dictar en ese momento. En 2 segundos dicto nuevamente el número para que todos ustedes, justamente me acaban de hacer recordar, hoy es el último día, ¿ah?
y entiendo de que el equipo de asesores de Intelecta ha estado diligentemente aceptando, recepcionando todas sus consultas y solicitudes. Así que por favor, atentos y atentas, voy a dictar nuevamente el número para que puedan hacer sus solicitudes, sus consultas correspondientes a la certificación. Hoy es el último día, hoy 30 de julio es el último día del diploma, en este caso del programa del PAC profesional, este PAC promocional de 4 diplomas tan solo a 69,90. 4 certificados profesionales con respaldo nacional e internacional, código web QR, número único de validación, totalmente auténticos y válidos para concursos públicos y privados en las grandes y más exigentes organizaciones de clase mundial. Somos ya casi 5.000 profesionales que están graduados y certificados con éxitos en las cuales han tenido mayores oportunidades y han impactado positivamente en sus organizaciones. Somos una gran comunidad de profesionales de élite que está cambiando definitivamente mentalidades, liderazgo y cultura organizacional. Muy bien, entonces ya les dije el 994-004-194, ¿correcto? Ese es el número único y oficial del equipo de asesores de Intelecta. Repito, 994-004-194. ¿De acuerdo? No existe otro número, es el único número oficial, no existe más. Intelecta no llama a nadie, ¿ah? No llama a nadie, a ningún profesional, no envía mensajes en las cuales de repente por ahí manden enlaces dudosos. Por favor, hay que tener en cuenta eso. La ciberseguridad tiene que estar a la orden del día. Por eso justamente estas sesiones también están siendo con micrófono y video inhabilitado para evitar que por ahí se puedan crear audios o de repente por ahí imágenes o por ahí de repente videos que no representan lo que queremos proyectar durante estas sesiones. El profesionalismo y la excelencia siempre tiene un estándar bastante elevado en Intelecta. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, el 994-004-194 es el único número autorizado para que ustedes puedan hacer todas sus consultas y lleven su proceso de formación profesional y certificación. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, jóvenes, por favor, atentos y atentas, ¿de acuerdo? Ah, qué bueno, Marco, pero qué bueno que se esté escuchando. Perfecto, excelente. Solamente de repente es cuestión de calibrar el volumen, buscar un dispositivo, quizás por ahí de repente usar audífonos auxiliares, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes, entonces tenemos también a Hugo Gallo, Tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos a Juan Alfonso también. ¿Cómo estás, Juan Alfonso? Excelente. Tenemos a Luisa Chón, ¿cómo estás? Javier Alexander, el último eslabón, excelente. Javier, el último eslabón. Augusto Eleuterio también nos dice, excelente, muy bien. Grover Curitima, buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos a Jaime también, Ana Castillo, ¿cómo estás, Ana? Excelente, Hugo Javier, yo creo que sería el último eslabón, nos dice. Muy bien, Hugo, excelente. Marisol, hemos encontrado el primer eslabón de la solución del problema. Muy bien, Marisol. El último eslabón, nos dice Hugo, Marco, ya está solucionado. Excelente, Honorato. Buenas tardes de Muyisaca presente. Dice, hola, buenas noches, ingeniero Marco Dueñas. Héctor también está por ahí. Excelente. Muy bien, Héctor, excelente. Bienvenido a la gran familia de Intelecta. Muy bien, gracias. Xiaomi también está Alberto. Buenas noches. Muy bien, excelente. Igual estamos iniciando todavía, son las 6 y 7 de la tarde. Xiaomi, por ahí estamos todavía, Alberto, en este momento, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto que sí, así es. Muy bien, Héctor, ahora solo espero, claro que sí, Héctor, te voy a decir algo importante, ¿ah? De repente no has estado presente durante las primeras sesiones y para todos ustedes acá presentes, ya que estamos a un paso de culminar esta diploma, esta formación. Entonces, Héctor, Edward, y para todos acá presentes, por favor, nuevamente lo voy a mencionar. Nuestra metodología de certificación profesional de Intelecta es totalmente diferente a otros institutos convencionales. Nosotros tenemos un software en la cual pues permite de forma automatizada, una vez que el profesional ha rendido su evaluación final y ha completado las sesiones, obtener su certificación de manera automática. ¿Esto qué quiere decir? Que inmediatamente, una vez que hayas completado la evaluación final en tu aula virtual y por supuesto las sesiones, va a aparecer en la parte superior derecha de cada nombre de programa que estés inscrito,
donde dice un botón en color rojo, descarga tu certificado. Ahí vas a darle clic e inmediatamente tu certificación va a ser descargada en tu equipo y enviada también de forma simultánea a tu correo electrónico. Inmediatamente. No hacemos envío por WhatsApp, no hacemos envío por otro medio, por favor, estimado Edward, Héctor Edward, a tener en cuenta ello, ¿de acuerdo? Mañana rendimos la evaluación e inmediatamente vamos a obtener nuestra certificación profesional. Los dos libros de habilidades blandas, Power Skill para ingenieros y supervisores SOMA, lo tenemos en la primera sesión del diploma, justamente del diploma de supervisión y control en seguridad industrial y minera. Busquen en su aula virtual, van a poder descargar de inmediato. Son más de 500 páginas entre los dos. Información relevante. Yo creo que es tu fuente de consulta para que lo tengas siempre al bolsillo y puedas practicar. Recuerda que la sesión y todo el proceso denota justamente esfuerzo, sacrificio. Todo tiene un precio. El éxito tiene un precio y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de tiempo, energía, decisión, presencia, horas de sueño, lágrimas y sacrificio. Tenemos que entender que existe un proceso. Intelecta justamente se caracteriza en la cual todos y cada uno de nosotros como profesionales podamos cumplir con los protocolos y los pasos que amerita y exige la excelencia académica de nuestro instituto. ¿De acuerdo? No vendemos certificados al por mayor y menor, no somos un kiosco de certificaciones, señores. Tenemos que, importante, cumplir con el proceso de certificación, rendir nuestra evaluación y obtener nuestro certificado profesional. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo, por favor, justamente la plataforma, nuestro campus nos lo exige y a la vez fuimos auditados constantemente y fiscalizados por los dos organismos que nos respaldan, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y por supuesto la Organización Internacional para la Educación Permanente, en la cual pues estamos justamente siendo auditados constantemente para poder mantener los estándares elevados de calidad y la excelencia educativa. Muy bien, ok jóvenes, eso quería comentarles, excelente. Vamos entonces a iniciar nuestra cuarta sesión. Como les dije, cuando nosotros evidenciamos, cuando nosotros encontramos el error en una persona, en un trabajador, en un operario, ¿hemos encontrado la causa o apenas el último eslabón visible? ¿Ah? Por ahí me van respondiendo, ¿ah? Imagínate un accidente con una escalera. Vamos a imaginarnos un accidente con una escalera. El informe inicial, el informe preliminar, dice, el trabajador perdió el equilibrio por falta de atención. ¿Cuántas veces ustedes lo han escuchado? ¿Cuántas veces han leído frases como esta? Yo miles, miles, en más de 17 años en campo, donde las papas quemas, en la acción, he visto gente realmente accidentarse, amigos, perder vidas. Y definitivamente esta profesión es loable. ¿Por qué? Porque la gran responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras manos son las vidas humanas. Y no vamos a hacer los cómodos, no vamos a hacer la perita en dulce, no vamos a hacer la monedita de oro para caer bien a todo el mundo. Generalmente somos los incómodos, somos las incómodas, ¿no? Las chicas también, por supuesto. Entonces es importante que asumimos una posición. Somos asesores, somos área de soporte y por supuesto de fiscalización. Entonces es importante que tengamos en cuenta que existe una gran responsabilidad en nuestras manos, jóvenes. Entonces, como te decía, el informe inicial, el preliminar, dice el trabajador perdió el equilibrio por falta de atención. Caso cerrado, como dice la doctora Polo. Pero yo me pregunto, ¿por qué se eligió esa escalera? Nadie se está preguntando eso, ¿no? ¿Y por qué se eligió esa escalera? ¿Quién planificó la tarea? ¿Cómo estaba el piso, las condiciones del piso? ¿Qué presión existía en el trabajo? ¿Y si había de repente un medio más seguro? ¿O si esa evaluación o esa desviación ya era conocida por muchos? Que había sido tolerada, que había sido de pronto normalizada. ¿Mm? Así que hoy, dicho esto, jóvenes, vamos a aprender a inspeccionar sin recorrer por rutina, sin hacer un viajecito de turista, a reportar sin contaminar los hechos e investigar sin fabricar culpables. ¿De acuerdo?
Una investigación profesional no está buscando una historia cómoda, está buscando evidencia suficiente para cambiar el sistema. ¿De acuerdo? Ese es el principal objetivo de nosotros como profesionales, como líderes en la gestión de seguridad y control en industrial y minera. ¿De acuerdo? Así que vamos a ubicar esa capacidad dentro de la ruta del diploma, que a continuación te voy a presentar, por supuesto. Lo tenemos por acá. Aquí está. Esta es la ruta de aprendizaje para que todos ustedes lo tengan en cuenta, para que entremos en contexto. En los módulos anteriores nos dieron el sistema, ¿correcto? El I per se y el liderazgo. Hoy vamos a construir el mecanismo de aprendizaje, porque inspeccionar, ¿qué hace? Inspeccionar detecta señales antes del cambio, antes del daño. Reportar preserva información. Investigar construye hechos y factores contribuyentes. Y las acciones modifican barreras, por supuesto. La verificación confirma si realmente hemos sido capaces de aprender. ¿Ok? En ese módulo número 5, que el día de mañana vamos a desarrollar, vamos a utilizar ese aprendizaje para poder fortalecer equipos de protección personal, emergencias y, por supuesto, lo más importante, cultura. Ustedes saben que la esencia de una cultura son sus costumbres, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con lo aprendido el día de hoy. Por eso, una mala investigación no termina en un mal informe, deja riesgos sin controlar para el siguiente turno. Así es. Ahora vamos a entrar al núcleo de este módulo, jóvenes, ¿de acuerdo? Vamos a ver por acá, inspecciones, reportes e investigación de incidentes y accidentes, ¿de acuerdo? Así es, vamos entonces a ver cuatro herramientas, una disciplina. Vamos a observar hechos, conservar evidencia y no concluir antes de comprender. ¿Ok? Muy bien, entonces, dicho esto, ahora vamos a ver cuáles son los objetivos de esta sesión, este cuarto módulo, este penúltimo módulo. Pues cuando finalicemos esta sesión vamos a ser capaces de hacer cuatro cosas, ¿de acuerdo? Primero, redactar un hallazgo verificable, elaborar un reporte inicial sin conclusiones prematuras, construir una secuencia causal basada en hechos y diseñar acciones que eliminen o controlen factores contribuyentes con verificación de eficacia. No memorizaremos nombres de metodologías, ¿ah? No estoy buscando eso en ustedes. Esto lo van a encontrar de repente en un TikTok, lo pueden encontrar en YouTube. Recuerda que la receta del éxito la encuentras en un libro, en un folleto, en un video, un tutorial, un reel, un short, un rolls, no sé cómo le llaman a esto ahora, ¿no? Pero la sazón la pones tú. La sazón la vas a poner tú, así que vamos a practicar el razonamiento común a todos y a todas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué debió ocurrir? ¿Qué evidencia lo demuestra? ¿Qué barreras faltaron o fallaron? ¿Y qué cambio va a evitar que esto vuelva a ocurrir? Y la prueba final, pues, será transformar falta de atención en una investigación técnicamente defendible. ¿De acuerdo? Así que comencemos por la herramienta que debe descubrir el riesgo antes del daño. ¿Ok? Muy bien, jóvenes profesionales, vamos a empezar al tipo de inspecciones de seguridad. Estoy bastante enérgico el día de hoy, ¿ah? Estoy bastante enérgico, vengo de... Uy, se me cae el lapicero. Vengo justamente de una formación profesional personalizada, justamente con una organización en vivo, lo hemos hecho presencial, hemos hecho todo un entrenamiento bien interesante, así que estoy con mucha energía, el 200%, jóvenes, ¿ah? Bien, entonces... Vamos a ver qué me dicen por acá. Ya casi 60 profesionales conectados. Excelente, muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, Manuel. Tenemos a Yami también. ¿Qué tal? ¿Cómo ingresas a tu aula virtual, Yami? Una vez que realices tu pago promocional de 69.90, los asesores académicos de Intelecta te van a enviar dos enlaces. El primero es un formulario de matrícula para que puedas ingresar todos tus datos que corresponde y puedas tengamos la trazabilidad de tu formación. El segundo enlace va a ser justamente un registro para que puedas llenar tus datos y puedas registrar tu nombre en tu aula virtual. Es sumamente sencillo. Lo haces, el formulario de matrícula lo llenas en menos de 20 segundos y el registro en tu aula virtual lo haces en 10 segundos. Sumamente sencillo. Bastante intuitivo, sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? ¿A quién tenemos por acá?
Hola, ¿cómo estás, Héctor? Gracias por la explicación. ¿No? Dice, ok, aquí en Iquitos empezó un lluvión que quiere romper techo. Uy, 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 caramba. A poner ahí en prevención, en modo prevención, mi estimado Héctor Edwards. Sí, también he vivido. No sé si te lo dije, mi esposa es de Iquitos y constantemente también estamos viajando. Ya he podido experimentar, pues, esos lluviones, como mencionas, ¿no? Chubascos bastante fuertes, fuertes, con truenos y relámpagos. Marcos Dueñas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yami, ¿cómo estás? Excelente, Yami. Dionel también. Ok, muy bien, excelente, gracias. Muy bien, jóvenes, excelente. Bien, entonces. Vamos a concluir, vamos a iniciar con esto. Yo creo que es importante, jóvenes, entender que cuando nosotros hablamos de tipos de inspecciones, empecemos primeramente a entender que una inspección planeada, ¿ya? Porque acá están todos los tipos, una inspección planeada tiene alcance, tiene criterios, tiene responsables y tiene frecuencia. Así es. Y ahora, la ventaja de este tipo de inspección, cuando hablamos de inspecciones planeadas, es cobertura sistemática. Así es, su riesgo es que el área se prepare solamente para la visita. O sea, cuando haces una inspección planeada es importante que puedas dar información para que puedas avisar, coordinar con el responsable de área un horario, una fecha, por supuesto, y definir un espacio para que pueda realizarse la inspección. Dicho esto, definitivamente, pues como responsable, pues él prepara a su gente, arma todo el número ahí, prepara qué es lo que van a decir, qué van a hacer, qué no van a hacer, qué no van a decir. De repente por ahí justamente te van a aparecer muchos actores y actrices. Y lo digo así porque eso es la realidad del campo, jóvenes. Esta es la realidad de campo. Generalmente el responsable operativo de esa área que va a ser inspeccionada y que ya tiene previo conocimiento, pues prepara su espacio, ordena, limpia, ¿no? Todos pasan lista con EPPs, firma de checklist, firma de preuso, firma de hiperc continuo, ATS, todo un anís, ¿no? Sin embargo, tenemos por otro lado también la inspección no planeada, ¿no? O la inopinada. Pero vamos a verlo después. Entonces, una verificación no inopinada, jóvenes o no programada, esta sí nos permite observar condiciones normales. Y cuando digo normales, vas a encontrar la verdad de las cosas. Así es, la primacía de la realidad. ¿Ah? Vas a responder a reportes o cambios. No significa improvisación, ojo, ¿ah? También exige criterio y registro. Por otro lado, una inspección oficial va a depender de la competencia de la autoridad. Por ejemplo, hablamos de SUNAFIL. La SUNAFIL fiscaliza seguridad y salud en el trabajo dentro de su ámbito. O SINERMIN, por ejemplo, por otro lado, supervisa materias de seguridad minera bajo sus competencias. Los gobiernos regionales intervienen en pequeña minería y minería artesanal según el marco aplicable, ¿correcto? Y el MINEM no debe reducirse a la sigla MEM, ¿ah? ¿Ok? Muy bien, entonces el auditor interno, por otro lado, perdón, el auditor externo, por otro lado, no se convierte por eso en autoridad fiscalizadora. Ojo, ¿ah? Auditoría, inspección interna y fiscalización tienen propósitos y consecuencias totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Y la pregunta pues no es qué tipo de inspección suena mucho más riguroso o rigurosa, sino qué objetivo, criterio y competencia corresponde. ¿De acuerdo? Así que veamos las inspecciones operacionales mucho más cercanas a la tarea. Importante, ¿ya? Bien, entonces, dicho esto, jóvenes por ahí, yo estoy atento a sus consultas. Ah, muy bien, Marco, excelente, qué bueno que esté todo bien. Cualquier consulta adicional, vamos a estar atentos al desarrollo de estas sesiones, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el tipo de inspección, en este caso la inspección general específica o preuso, ¿de acuerdo? Y preuso. Entonces, a ver, jóvenes, cuando nosotros hablamos de una inspección general, lo que hace es observar el sistema del área. Así es, no hay mucho más que darle. Observa el sistema del área. Una específica va a profundizar un riesgo. Equipo o cambio. Una inspección de preuso determina si el equipo puede tomar inicio, puede dar inicio, puede dar el primer paso.
Las frecuencias no deberían inventarse como universales. No, no, no. Se definen por norma, por fabricante, por criticidad, por experiencia y también por estándar interno. Y en minería, por supuesto, existen requisitos específicos que deben consultarse ya en el reglamento vigente y también sus anexos. Por otro lado, el preuso fracasa cuando todos los ítems terminan marcados por rutina. Así es, y lo he visto muchas veces, ¿ah? Deben contener criterios que realmente permitan decidir apto, apto, don restricción o fuera de servicio. Esto es importante. Por ejemplo, tenemos a un operador que detecta pérdida de presión del freno de un equipo móvil. Te estoy contando casos reales. Tenemos un caso en el cual pues tenemos a un operador que ha detectado la pérdida de presión de freno en un equipo móvil. Entonces, firmar y comunicar. ¿Para qué? Para que mantenimiento lo vea luego. No controla el riesgo. Entonces, la inspección, jóvenes, debe activar inmovilización, debe generar señalización y, por supuesto, reporte y reparación conforme al estándar. Una buena inspección no produce papeles, ¿ah? Produce decisiones con aptitud. Así es, ¿de acuerdo? Y para sostener esas decisiones necesitamos listas que estén correctamente diseñadas y estructuradas y, por supuesto, tienen que estar combinadas con hallazgos precisos. Bien, dicho esto, entonces continuamos, jóvenes. Vamos a ver por acá. Continuamos, continuamos. Eh, mira, mira, tengo acá una consulta bastante interesante por parte de nuestro compañero. A ver, ¿a quién tenemos por acá? A ver, vamos a ver. A ver, tenemos a nuestro compañero Luis Vargas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches. Luis nos dice lo siguiente. A ver, vamos a ver por acá, vamos a leer. Inge nos dice, ¿puede explicar algo sobre los 9 principios de la ley 29783, por favor? En especial sobre el principio de la primacía de la realidad. Claro, lo mencioné hace un momento, Luis. Muy bien, estás atento. Bien, entonces vamos a responder a Luis y vamos a aprender todos, por supuesto. Mire, esa es una excelente pregunta, Luis. Cuando nosotros hablamos de los 9 principios de la ley 29783, estamos hablando de la base sobre la cual se va a construir todo el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Así es, si nosotros somos capaces de comprender estos principios, vamos a comprender el verdadero espíritu de la norma, la esencia. Entonces, ¿cuáles son estos 9 principios? Vamos a hacerlo rápido, vamos a enumerarlo rápido. El primero es el principio de prevención. El principio de prevención es el principal y el más importante. El principio de prevención. Tenemos el principio de responsabilidad, el principio de cooperación, tenemos el principio de información y capacitación, principio de gestión integral, principio de atención integral de la salud, principio de consulta y participación y el octavo principio, a ver si me corrige, es el principio de primacía de la realidad y por último tenemos el principio de protección. Jóvenes, ¿qué significa el principio de primacía de la realidad? A consulta de Luis, este es uno de los principios más importantes para nosotros como supervisores. Así es, como prevencionistas, como especialistas en la gestión del riesgo y la prevención. La ley, ¿qué cosa establece? Si existe una diferencia entre lo que dicen los documentos que te han presentado, lo que estás observando, y lo que realmente ocurre en el lugar de trabajo, la autoridad va a dar validez inmediata a lo que se comprueba en la realidad, dizque en campo, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un ATS. La empresa presenta un ATS perfectamente elaborado y firmado por todos los trabajadores, ¿correcto? Muy bien. Sin embargo, y te estoy dando un ejemplo que lo he vivido muchas veces, ¿ah? Entonces, sin embargo, durante una inspección, hagamos de la SUNAFIL, por ejemplo, o una investigación de accidente, se verifica que de pronto nadie explicó el ATS. Los trabajadores firmaron sin ni siquiera leer una sola palabra. Y los controles de escrito nunca se implementaron realmente en campo. Aunque el documento esté completo, esté bonito, esté bien detallado, perfecto, bien estructurado, prevalece la realidad. Y para la autoridad, justamente ese ATS no fue aplicado realmente. Así es, jóvenes. Entonces, mira qué importante es entender esto. Eh, un buen supervisor no trabaja para que los documentos se vean bonitos, ¿ah?
No, trabaja para que las personas regresen sanos y salvos a casa. Los documentos tienen que reflejar la realidad, nunca deben reemplazar la realidad. Por eso, cuando nosotros supervisemos en una operación, recordemos siempre, siempre, siempre una frase que ronda en mi cabeza todo el tiempo. En seguridad y salud en el trabajo, el papel demuestra intención, ¿correcto? Demuestra intención, pero la realidad demuestra el cumplimiento. Ese es el verdadero significado del principio de la primacía de la realidad que está establecido por la ley 29783. Muy bien, gracias, José Luis. Perdón, Luis Vargas. Muy bien, gracias por tu consulta que estaba bastante interesante. Muy bien, ¿ah? Excelente. Marco Dueñas me dice que se escucha entrecortado. Por favor, jóvenes profesionales, confírmenme si especialmente se está dando entrecortado, como bien lo menciona nuestro compañero Marcos. A ver, por favor, yo los leo en este momento. Por ahí me preocupa, Marco. De repente es cierto que se está entrecortando. A ver. Ujú, ujú. Gracias a ti, Luis Vargas, gracias a ti. Muy bien. José Luis me dice que se escucha bien. Por ahí me dicen también que se escucha claro, se escucha bien. Jaime nos dice que puede ser el internet de nuestro compañero, de repente se escucha bien, todo se escucha perfecto. Ok, entonces por ahí de repente, mi estimado Marco Dueñas, de repente por ahí quizás estás en el trabajo, estás en una zona remota, con acceso de repente un poco complejo de la conectividad, quizás por ahí te está jugando una mala pasada. De todas maneras, te digo, Marco, que todas estas reuniones, todas estas sesiones en vivo están siendo grabadas, ¿ok? Estás en tu casa, hay que conectar ahí de repente, por ahí de repente revisar un poco la conectividad, mi estimado Marco, ¿ya? Por ahí la gran mayoría de profesionales están confirmando de que se escucha fuerte y claro. De repente por ahí siempre yo atento, cualquier indicador por parte del equipo de Intelecta, de repente de pronto también me puede confirmar si efectivamente se está escuchando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, no, al contrario, te agradezco, Marco, por el aviso. Siempre es importante alzar la mano, siempre es importante comunicar si es que estamos experimentando de repente una sesión entrecortada, un audio que no es de calidad o incluso una imagen que está siendo de repente no clara, ¿verdad? Entonces, muy bien, gracias, Marcos. Bien, entonces, jóvenes, como les decía, ya le expliqué, ya justamente le respondí a nuestro compañero Luis también. Y Genaro desde Machu Picchu. Muy bien, muy bien, Genaro, excelente. Fuerte y claro, dice Genaro. Muy bien, gracias, Genaro. Bien, jóvenes, entonces, dicho esto, como les mencioné en su momento, ahora vamos a desarrollar la siguiente lámina. Acá está. Yo te hablaba de los checklists, ¿ah? Justamente vamos a ver esto ahora, ¿ah? ¿Qué es lo que hace el checklist? El checklist, en palabras sumamente sencillas, sin hablar de tecnicismo, lo que hace es reduce omisiones previsibles. Eso es. Pero, y quiero separar con esto, pero puede crear visión de túnel. No sé si me dejo entender, ¿ah? Mira, un checklist te va a reducir omisiones previsibles, pero puede crear visión de túnel. Si nosotros solo miramos lo que está listado en ese checklist e ignoramos el peligro nuevo, el peligro cambiante, cada ítem debe ser observable. Por ejemplo, un extintor operativo es ambiguo, ¿ah? Un acceso libre, sellos, seguros íntegros, presión en rango, mantenimiento vigente sin daño visible. Eso sí es verificable. ¿De acuerdo? Un hallazgo profesional incluye ubicación, condición, requisito, evidencia, exposición y, por supuesto, acción inmediata. Evitemos, por favor, decir falta de orden. Por favor. Escriba más bien al contrario. Material obstruye parcialmente la ruta de evacuación identificada en tal lugar. Eso sí. Clasifique prioridad por potencial y degradación de barrera. Eso es importantísimo, no solo por el daño observado. Asigne responsable y fecha, pero no confunda carga de foto con cierre. ¿De acuerdo? La trazabilidad, jóvenes, termina cuando se verifica implementación y eficacia. Y si la misma desviación aparece, o mejor dicho, reaparece, la acción se cerró administrativamente, solo para la foto.
pero no técnicamente. Entonces ahí aplica el cumplimiento, no el cumplimiento, el cumplimiento. Y esto lo he visto en muchas oportunidades, jóvenes, ¿ya? Como auditor, como líder de equipo, incluso para la misma empresa en la cual yo estaba liderando, lo he visto en muchas oportunidades y me imagino que ustedes también lo han visto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer a continuación es cuestionar una clasificación histórica que muchas investigaciones usan muy mal. ¿De acuerdo? Así que atentos y atentas, por favor. ¿Ah? Vamos entonces a continuar. Acá está. Esto es eh, actos y condiciones subestándares. ¿Bien? A ver qué me dicen por acá. Muy bien. Exacto, así es, usar tecnicismo. Muy bien. A ver, acá tengo, me parece, una consultita. A ver, vamos a tener acá una consultita bastante extensa, me parece, de parte de nuestro compañero. A ver quién me está escribiendo por acá. Vamos a ver. José Arcilla. Hola José, ¿cómo estás? Yo te vi en ITSE, ¿ah? Me acuerdo de ti, estabas por ITSE, José, excelente, ahora estás por acá, muy bien, gracias por acompañarnos el día de hoy. Confío en que estés aprendiendo y que estés desarrollando nuevas competencias. Gracias por tu consulta, ahora vamos a ver por acá. Nos dice José Arcilla, si en caso que se supervise el primer día en una empresa, ¿correcto? Mm. Una empresa X en taller de volquetes, la supervisión de extintores en mi IPRC y a la semana veo que cambiaron uno de los extintores de su lugar, ¿tendría que empezar de cero todo mi IPRC? ¿Hablar con el supervisor SST o con la gerencia o cerrar las operaciones en dicho taller? Mira, este es un excelente caso práctico, José, Ercilla. ¿Ah? Yo te explico, mira. Esta es precisamente la clase de situaciones que enfrentamos como supervisores en campo. Lo vamos a ver siempre, ¿ah? No, no es la primera vez creo que lo vas a ver, José, ni la última, ¿ah? Así que mira, la respuesta directa es no. No, no tendrías que elaborar nuevamente todo el IPRC desde cero. No, no, no. Pero sí lo que tienes que hacer es revisar y actualizar el IPRC si el cambio modifica el nivel de riesgo o elimina el control existente. ¿De acuerdo? Así que hay que verlo paso a paso, mire, para todo, porque voy a tomarme un tiempito porque sí es importante esta consulta. Mira, vamos a verlo paso a paso. Supongamos que en el primer día verificamos que el taller de volquetes contaba con extintores ubicados de forma estratégica, ¿correcto? Que es lo normal conforme al plano de emergencias y al análisis de riesgo. Y ese control pues ha quedado considerado dentro del IPRC. ¿Ok? Una semana después vamos a observar que uno de los extintores ha sido reubicado. Y como supervisores lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿el extintor fue trasladado a otro lugar autorizado y continúa brindando la cobertura necesaria? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. La segunda es, ¿o fue retirado sin autorización, dejando una área sin protección contra incendios? Son dos preguntas importantes. Si el cambio no incrementa el riesgo, por ejemplo, si el extintor fue movido 2 metros porque se instaló un equipo nuevo, pero sigue siendo accesible, está señalizado y mantiene la cobertura requerida, pues en ese caso se verifica el motivo del cambio, se actualiza el registro correspondiente si en todo caso aplica y si no es necesario, ahí pues no hace falta rehacer el IPRC. Pero si el cambio elimina un control riesgo, un control crítico, pues ahí, por ejemplo, el taller realiza trabajos de soldadura y de corte, digámoslo así, y el único extintor cercano ha sido retirado sin reemplazo, entonces aquí la situación cambia, José. Como supervisor debemos detener la actividad específica que quedó sin control contra incendios. Y si el riesgo no puede controlarse de otra manera, ojo, ¿ah? Segundo, informar de forma inmediata al responsable del área o al supervisor SST. Tercero, solicitar la reposición inmediata del extintor o la implementación de un control equivalente. Y por último, verifica si corresponde actualizar el IPRC o el procedimiento escrito de trabajo seguro. No es necesario cerrar todo el taller de forma automática. Ojo, no seamos tan impulsivos. La decisión va a depender de la evaluación del riesgo. ¿Y a quién tengo que comunicar? Pues la primera comunicación normalmente tiene que realizarse al supervisor operativo del área, al supervisor o al coordinador SST y al responsable de la operación. ¿De acuerdo? Si el peligro persiste o representa un riesgo grave o inminente, entonces debe escalarse a jefatura o gerencia conforme al procedimiento interno de la empresa. ¿De acuerdo? Y por ahí se estarán preguntando, ¿y cuándo se paraliza una operación? Mira, no porque cambió un extintor de lugar, sino porque cuando ese cambio
genera una condición que expone a los trabajadores a un riesgo grave e inminente. Y no existen controles alternativos eficaces. Por ejemplo, trabajos en caliente sin extintor disponible. Gravísimo. Áreas con sustancias inflamables sin protección contra incendios. Crítico. Riesgo de propagación inmediata de un incendio. Catastrófico. Entonces, en esos casos jóvenes, la paralización de la actividad está plenamente justificada hasta restablecer las condiciones seguras. ¿Ok? Excelente tu consulta, José. ¿Ah? El IPRC no es un documento vivo. ¿Ah? Perdón, es un documento vivo, es un documento palpitante, tiene pulso. No está escrito en piedra, no está paralizado. No se rehace cada vez que cambia una condición. Se revisa y se actualiza cuando ese cambio modifica los peligros, los riesgos y la eficacia de los controles que ya existen. Nuestra función como supervisores no se trata de proteger el documento, sino de verificar permanentemente que los controles sigan siendo efectivos en campo, jóvenes. Esa es nuestra función, ¿de acuerdo? Ese es el criterio que aplican las organizaciones con sistemas de gestión maduros y el que espera encontrar pues una auditoría, una inspección de la autoridad. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, muchas gracias, José Ercillas. Muy buena tu consulta, por supuesto, ¿ah? Quedó claro, perfecto, José, ¿ah? Quedó clarísimo entonces, a aplicarlo en campo, ¿ah? A aplicarlo en campo. Bien, entonces, jóvenes, hola, ¿cómo estás, Pamela? ¿Qué tal? Excelente saludarte. Muy bien, bienvenida, Pamela. Pamela tiene una consulta, a ver, vamos a responder a Pamela. Estamos iniciando estas sesiones. Muy bien, gracias por su consulta. Yo siempre estoy atento a sus consultas, jóvenes, ¿ah? Por favor, cuéntenme algún caso especial de repente, una situación en la cual ustedes han estado en campo, ¿ah? A ver, vamos a ver. Inge, una consulta nos dice, ¿qué pasa con los checklists de preuso? Por ejemplo, el de la escalera, por lo general, el formato involucra al trabajador que inspecciona, pero la escalera lo usa toda la cuadrilla, dice. ¿Qué pasa si hay un accidente, pero el trabajador afectado no es el que lo inspeccionó? En ese caso, es un equipo colectivo, a diferencia de estos equipos, de otros equipos, dice. ¿Qué pasaría? O me sugiere añadir un ítem donde diga que la escalera es de uso grupal o algo así, o no tendría observaciones. Ajá. Esa es una excelente consulta, Pamela. Cuéntame, asumo yo que con tu consulta técnica me estás diciendo que sí estás gestionando la seguridad en tu organización. Mira, de hecho, a tu consulta, este es un aspecto que muchas empresas pasan por alto. Así es, muchas empresas pasan por alto y que realmente suele detectarse durante auditorías e investigaciones de accidentes. Justamente muy tarde. Entonces, la respuesta es, mira, el checklist de preuso no pertenece al trabajador que lo inspecciona, pertenece al equipo que va a ser utilizado. Así es. Ojo, el checklist de preuso no pertenece al trabajador que lo inspecciona, pertenece al equipo que será utilizado. Ojo, si una escalera va a ser utilizada por toda la cuadrilla, el checklist certifica que esta escalera se ha encontrado en condiciones seguras antes de su uso colectivo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué ocurriría si un trabajador que no realizó la inspección sufre un accidente? Te comento. La investigación, Pamela, no va a buscar determinar quién llenó el formato, sino responder las siguientes preguntas. Y esto lo he vivido. Te explico. La primera la primera pregunta es, ¿la inspección de preuso fue realizada correctamente? Esa es la primera. La segunda, ¿la escalera realmente estaba en buenas condiciones? La tercera pregunta, ¿el daño existía antes del uso o se produjo durante la jornada? La cuarta, ¿el trabajador utilizó la escalera conforme al procedimiento? Y por último, la quinta, ¿la empresa tenía un procedimiento para el uso compartido de equipos? Esas son las 5 preguntas, Pamela, ¿ah? Y para todos jóvenes. Entonces, ¿yo qué te recomiendo como buena práctica, Pamela? Mira, yo lo que haría es incorporar una mejora al procedimiento más que al formato. Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que haría o qué es lo que hice en algún momento, ¿no? Mira, el checklist puede indicar el código o el número de identificación de la escalera. ¿De acuerdo?
Registrar que el equipo será de uso compartido por la cuadrilla. ¿Ok? Establecer en el procedimiento que todo trabajador tiene obligación de realizar una inspección visual rápida antes de cada uso, aunque ya exista un checklist de preuso que ha realizado al inicio de la jornada. ¿De acuerdo? Si durante el uso se detecta un daño, la escalera tiene que retirarse de forma inmediata del servicio y volver a inspeccionarse. Ahora, ¿podemos agregar un ítem que diga equipo de uso grupal? Bueno, sí, a mí me parece una excelente práctica, Pamela, aunque no es un requisito legal expreso, ojo, ¿ah? Incluso sería mucho más útil agregar en campo, por ejemplo, como equipo de uso individual compartido, entre paréntesis, cuadrilla, o responsable de la inspección inicial, usuarios autorizados si la empresa lo considera conveniente. Eso va a fortalecer la trazabilidad durante una auditoría o una investigación de accidentes. Ojo, Pamela, el checklist de preuso no transfiere la responsabilidad únicamente al trabajador que inspeccionó el equipo. La seguridad es una responsabilidad compartida, jóvenes. Quien inspecciona tiene que hacerlo correctamente, ¿de acuerdo? Quien supervisa tiene que verificar el cumplimiento y quien utiliza este equipo, en este caso la escalera, tiene la obligación de comprobar de forma visual que sigue siendo seguro antes de usarlo. Entonces, ese enfoque está alineado con la ley 29783 que establece el deber de cooperación entre empleador y trabajadores en la prevención de riesgos. Un buen supervisor no se limita simplemente a verificar que el checklist esté firmado. Verifica que este equipo continúe siendo seguro durante toda la jornada laboral. ¿De acuerdo? Muy bien, Pamela, excelente, gracias, gracias, gracias. Entonces, tenemos por acá, eh, a ver, vamos a ver. Acá tengo una consulta adicional por parte de Pamela, por ejemplo. A ver, vamos a ver qué nos dice nuestra compañera Pamela. Uy, me he pasado ya, ya me pasé, me pasé, me pasé. Estaba por acá, acá está, ¿ok? Acá, a ver, ya me había pasado por acá, mira, ya me he ido ¿por dónde estaba por acá? Acá. Uy, ya me fui al cierre. Me fui al cierre, vamos a ver por acá. Uy, perdón. Se cerró, se cerró. Vamos a salir por acá. A ver, vamos a ver por acá, ¿dónde estaba? A ver, ¿dónde me quedé? Por acá. Muy bien. Vamos a ver, jóvenes. Vamos a ver con la señal. Muy bien. Justo le iba a responder a nuestra compañera Pamela. A ver, ya. Ok, muy bien, ya. Entiendo que ya se ve, lo veo en mi pantallita acá al costado, lo estoy viendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá está, acá está. Ok, acá nos quedamos, ¿verdad? Sí, acá. Muy bien, acá. Excelente. A ver, jóvenes, tengo la consulta por parte de nuestra compañera Pamela, donde nos dice que la misma dinámica es para otros equipos, por ejemplo, arnés, que es de uso personal, otro trabajador podría usarlo. Nos dice, mira, aquí existe una diferencia, Pamela, muy importante. ¿Ya? Entre un equipo de uso colectivo y un equipo de protección personal, que es un EPP. Ojo, en principio, el arnés de cuerpo completo es un EPP de uso personal, ¿correcto? Por lo que no debería compartirse entre trabajadores como práctica habitual. ¿Sabes por qué? Porque el arnés tiene que ajustarse a la talla y la contextura de cada trabajador. Eso es uno. Dos, tiene un historial de uso e inspecciones que debe mantenerse. Tres, debe o puede sufrir daños o desgaste que no sean de repente evidentes a simple vista. Y cuatro, después de tener una caída, debe retirarse de forma inmediata de servicio, por supuesto, hasta que sea evaluado por el fabricante o descartado, según sus instrucciones. Ahora, la pregunta es, ¿puede usarlo otro trabajador? Sí puede ocurrir. Por ejemplo, cuando un trabajador está de vacaciones, cambio de turno o la empresa administra un stock común de EPPs, así es. Sin embargo, antes de que otro trabajador lo utilice, tiene que cumplirse como mínimo estas condiciones. Mira, realizar una inspección preuso por el nuevo usuario, verificar que el arnés esté identificado y tenga trazabilidad, confirmar que no exista o que no haya tenido una caída ni presente daños y ajustarlo de forma correcta al nuevo usuario y por supuesto cumplir con las recomendaciones del fabricante respecto a limpieza, mantenimiento y vida útil. Ahora, ¿quién realiza el checklist? Pues a diferencia de una escalera, Pamela, el checklist del arnés debe realizarlo el trabajador que lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque él es quien va a verificar el estado del EPP antes de exponerse al riesgo. Y vaya riesgo.
riesgo crítico. Entonces, por eso, no sería recomendable que un trabajador inspeccione un arnés y otro utilice sin hacer su propia verificación. Así es, entonces, por ejemplo, si tenemos una escalera, puede ser un equipo de uso colectivo, ¿correcto? Una inspección formal al inicio de la jornada puede ser válida para la cuadrilla, ¿correcto? Sin perjuicio de que cada usuario haga una revisión visual antes de usarla. Ahora, un arnés es un EPP de uso personal. Cada trabajador debe inspeccionar el arnés que utilizará antes de cada uso, incluso si ya fue inspeccionado previamente. ¿De acuerdo? Entonces, no todos los equipos se gestionan de la misma manera, ¿ok? Los equipos colectivos protegen a varias personas y suelen tener una inspección compartida. Los CPPs, que es un equipo de protección personal, protegen a un solo trabajador, por lo que la responsabilidad de verificar su estado antes de usarlo también es individual. Un supervisor competente sabe diferenciar ambos escenarios y aplica controles acordes con el riesgo y con las recomendaciones del fabricante. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias por tu consulta, mi estimada Pamela. Vamos entonces a continuar, jóvenes, vamos a continuar. Así es, muy bien, excelente. Vamos a continuar con nuestra siguiente lámina. Acá está. Yo tenía justamente actos y condiciones, ¿de acuerdo? Vamos entonces a hablar de actos y condiciones. Acá está. Actos y condiciones. Acá me estoy, ¿ve? Ya me había ido por otro lado. Jóvenes, a ver. La clasificación acto-condición puede describir lo visible, pero no explica lo que ha ocurrido. O mejor dicho, no explica por qué ocurrió. ¿Me dejo entender? Mira, la cifra que atribuye 80 a 96% de accidentes a actos inseguros no debería enseñarse como verdad científica. ¿Ah? Hay que tener en cuenta eso. Depende de clasificaciones históricas que suelen asignar el evento a la última acción humana u omiten diseño, organización y precisión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si un trabajador desactiva una guarda, ese hecho importa, por supuesto, pero debemos preguntarnos por accesibilidad del dispositivo, necesidad de producir mantenimiento, supervisión, aprendizaje previo y tolerancia organizacional. Así es, tampoco podemos decir que acto y condición multiplican exponencialmente el riesgo si un modelo que lo sustente, ¿no? Hay que describir la interacción y evaluar con el método que se defina. Y reporte hechos, no etiquetas. Se distrae, es interpretación. Mira el teléfono durante el desplazamiento del equipo, es observable. Ahí está la diferencia. Entonces, el cierre inmediato protege jóvenes. La investigación posterior explica. No confundamos detener una desviación con haber encontrado su causa. ¿De acuerdo? Entonces, es importantísimo lo que te decía acá. Cuando ocurre un evento, la calidad del reporte inicial va a determinar la calidad de la investigación. Esto, por favor, tengámoslo en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dicho esto, ahora vamos a hablar de el reporte de incidentes. ¿Ok? Jóvenes, el primer reporte debe responder qué, cuándo, dónde y quién, sin responder prematuramente por qué. Repito, el reporte preliminar o el primer reporte debe responder qué, cuándo, dónde y quién, sin responder de forma prematura por qué. ¿Ok? Un incidente, accidente o incidente peligroso tienen definiciones legales específicas. Todo evento debe reportarse de forma interna según el sistema, pero la notificación externa va a depender de su clasificación y también su sector. En el régimen general jóvenes, el empleador notifica accidentes mortales y accidentes peligrosos mediante el SAT dentro del plazo máximo de 24 horas. En minería, en este caso, existe además obligaciones sectoriales, autoridades, formatos que deben revisarse en la edición vigente del RSSO.
¿correcto? Hay que preservar la escena y esto no significa impedir rescate, no significa atención médica o control de peligros, ¿ok? No significa que vamos a impedir eso. Primero se protege la vida y se estabiliza. Esto es lo importante. La regla básica es, primero se protege la vida y se estabiliza. Luego se restringe el acceso, se toma la fotografía, se toma medidas, se identifica posiciones y por supuesto se asegura evidencia con trazabilidad. ¿De acuerdo? Entreviste pronto siempre, por favor, siempre entrevistar pronto, pero por separado y sin inducir. Registre palabras del testigo, no la interpretación del entrevistador, importantísimo. Son consejos que te doy porque esto te va a servir en campo. Después de una caída, alguien mueve la escalera para ordenar. Ese acto puede destruir información sobre ángulo, apoyo, estado y ubicación. Y te lo digo porque me ha sucedido. La escena habla, jóvenes, pero habla solamente una vez, no dos veces. Entonces, con evidencia preservada, podemos nosotros reconstruir el evento sin fabricar una historia. ¿Capisce? ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a ver quién me está preguntando. No hay preguntas, no hay preguntas. Muy bien, ok, ok, ok. Excelente. Bien. Bien, jóvenes, entonces ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ahora vayamos al siguiente bloque. Ahora tenemos, por supuesto, la investigación y el árbol de causas. Jóvenes. Cuando nosotros hablamos de investigar, no se trata de confirmar la primera hipótesis, ¿de acuerdo? Se trata de reconstruir el trabajo real y ser capaz de compararlo con el esperado. Así es, el equipo debe tener competencia, debe tener conocimiento del proceso, debe haber representación pertinente e imparcialidad. Y su composición va a depender del evento y los requisitos aplicables. No siempre requiere exactamente supervisor, seguridad, médico y representante. ¿De acuerdo? Hay que construir una línea de tiempo. Esto es importante. Primero, condiciones previas, decisiones, eventos, respuesta y consecuencias. Cada afirmación tenemos que preguntar qué evidencia la sostiene. El árbol de causas, por otro lado, conecta hechos necesarios. ¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho existiera? ¿Fue suficiente? ¿Ocurrieron hechos en paralelo, en simultáneo? Nunca fuerce una sola causa raíz. Los eventos complejos jóvenes pueden tener múltiples factores contribuyentes y fallas de barreras. Así es. Esto te lo digo porque te va a suceder. Si tenemos la escalera caída, un caso hipotético, una escalera caída, ¿ya? Perdón, la escalera y hay una caída de por medio del trabajador. Entonces, tenemos hechos posibles. Por ejemplo, una superficie desnivelada, un equipo no asegurado, una tarea que de pronto fue improvisada, una alternativa no disponible o una supervisión ausente. Si nosotros colocamos falta de atención, no es hecho hasta demostrar conducta y contexto. Esto hay que tener en cuenta. La investigación jóvenes va a terminar cuando entendemos qué cambios sistémicos reducen recurrencia y no cuando encontramos a una persona a quien atribuirla. La investigación no trata de buscar culpables, está buscando causas, raíces, no trata de curar los síntomas, sino la enfermedad. ¿De acuerdo? Existen metodologías estructuradas, claro, y tienen que elegirse con propósito y competencia, no por moda, no por tendencia. Así que vamos a ello, ¿de acuerdo? Vamos a ello en este momento. Vamos a ver ahora, a ver, métodos de investigación. Vamos a ver, mira, acá tenemos, por ejemplo, ICANN y para gran fortuna de todos nosotros acá presentes, tenemos el diploma intensivo de alta especialización profesional en investigación de incidentes y accidentes bajo metodología ICANN. ¿Lo tienes? Aprovéchalo, repísalo, revisa, tómate el tiempo de revisar cada una de las sesiones.
No solamente pongas marcar para continuar. Revisa, evalúa, toma notas, investiga, contrasta. Te revisa la información adicional que tienes en tu aula virtual. Hay muchísima información ahí. Realmente es importante que te tomes el trabajo y que te tomes en serio el compromiso de seguir los tres pasos de la formación y el éxito profesional. Primero eres, o sea, primero ser, luego hacer y por último tener. Por favor, evitemos la obsesión por la inmediatez. Evitemos eso, estamos tan topados de dopamina en nuestro cerebro debido a los procesos tan rápidos que existen hoy por hoy en la actualidad, que evitamos leer libros, evitamos leer de repente, evitamos revisar videos más cortos de 3 minutos, no estamos enfocados, no estamos atentos. Necesitamos tomar y entender que el precio del éxito tiene, por supuesto, un costo. Tiempo, intención, pasión, horas de sueño, quemar pestañas, presencia y por supuesto compromiso y disciplina. Hay que tener en cuenta eso, jóvenes. Cuando hablamos de ICANN, ICANN nos ayuda a analizar acciones, condiciones de tareas, factores organizacionales y defensas. Taproot ofrece proceso estructurado con herramientas propias y requiere uso conforme a su metodología. No existe una regla universal que diga ICANN para cultura y Taproot para procesos. La elección depende de requisitos corporativos, depende de la complejidad, de la competencia, del tiempo y del propósito. Los 5 porqués pueden ayudar, claro que sí, pero se vuelven peligrosos cuando una pregunta guía hacia la respuesta deseada. Ojo, 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 ¿ah? Ishikawa, por otro lado, organiza hipótesis, no demuestra causas. Análisis causal significa probar relaciones con evidencia, ¿de acuerdo? Si se afirma capacitación insuficiente, revise contenido, competencia, aplicación y si ese contenido habría evitado el evento. Es importante que cuestiones. No busques la causa más profunda por prestigio. Busca factores controlables cuya modificación reduzca la recurrencia y fortalezcan las barreras. Una metodología, jóvenes, no garantiza objetividad. Un equipo sesgado puede llenar cualquier herramienta y llegar a la conclusión que haya decidido, anteriormente incluso. Entonces existen complementos con herramientas de clasificación y análisis de la barrera. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, entonces jóvenes, acá está. Ahora dicho esto, tenemos por ejemplo el SCAT. ¿Qué hace SCAT? La tablita SCAT clasifica causas inmediatas, básicas y falta de control conforme a su modelo, ¿correcto? Es útil, por supuesto, si nosotros entendemos sus supuestos. No debe convertirse en catálogo para elegir una casilla. Mira, esto no te lo voy a decir nadie, esto te lo estoy diciendo yo para que lo entiendas. Yo estoy cuestionando cada uno de estos métodos. Te estoy cuestionando cada uno de estos métodos y te lo estoy diciendo como debe ser. Lo que existe en la realidad. Es así, jóvenes. Ishikawa expande posibilidades mediante categorías. Sus salidas son hipótesis para verificar, no resultados finales. Bowtie permite revisar amenazas, evento central, consecuencias y barreras preventivas o mitigadoras. Después de un accidente, tienes que preguntarte, ¿qué barrera falló? ¿Cuál de ellas existía pero falló? ¿Qué degradación no fue detectada en su momento? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una pérdida de control de vehículo, por ejemplo, tenemos como amenazas una fatiga, una ruta, una velocidad, ¿de acuerdo? Una falla mecánica. El evento central tenemos como vehículo fuera de control, ¿correcto? Las consecuencias podrían ser colisión, atropello o volcadura, y las barreras deben tener estándar y evidencia. Entonces tenemos que combinar herramientas sin mezclar lógicas de manera incoherente. La técnica va a servir al razonamiento, no lo sustituye. Esto a tener en cuenta, el valor de la investigación aparece cuando nosotros somos capaces de convertir causas en acciones contundentes, en acciones potentes. ¿De acuerdo? Muy bien, dicho esto, vamos a continuar, jóvenes, vamos a continuar, por supuesto, acciones correctivas y preventivas. Bien.
Si tienen alguna duda, jóvenes, por favor me la hacen saber, ¿ah? Yo estoy atento por acá, a ver qué me dicen por acá. Ah, acá está. Vamos a ver por acá qué nos dice nuestro compañero, mi colega, mi tocayo, Hugo Gallo. Muy bien, eso rimó, ¿ah? Eso ha rimado. A ver, ¿qué nos dice nuestro compañero Hugo Gallo? Nos dice, Inge, una pregunta. Empresa X me dice que tengo mi procedimiento de trabajos rutinarios. Es por eso que no hago ATS diarios. El proceso me exime a hacer un ATS. Esta es una excelente pregunta, mi estimado tocayo, ¿ah? Esta es una situación que se presenta con frecuencias en auditorías e inspecciones. Fíjate, ¿ah? Mira, la respuesta es no necesariamente, ¿ah? Ojo, tener un procedimiento para trabajos rutinarios no exime automáticamente de realizar un ATS. Por favor, la razón es muy sencilla, te lo voy a decir. Mira, estimado tocayo. El procedimiento establece cómo debe ejecutarse una tarea de forma estandarizada y segura, ¿correcto? Ahora, el ATS, y lo expliqué anteayer, ¿ah? El ATS verifica que las condiciones reales del día, o sea, de hoy, permitan ejecutar esta tarea de manera segura. Por ejemplo, a ver, una empresa tiene un procedimiento para el mantenimiento rutinario de una bomba, ¿correcto? Entonces, el procedimiento, ¿qué cosa te indica? Bloqueo etiquetado, en este caso loto, uso de EPPs correspondiente, herramientas autorizadas, secuencia de trabajo, ¿ok? Sin embargo, el día de la intervención ocurre que de pronto hay una fuga de aceite. Se incorporó otra empresa contratista trabajando en la misma área. Existe iluminación deficiente, una luminaria está fallando, el piso está mojado. Entonces, ninguna de esas condiciones está prevista cuando se elaboró el procedimiento en su momento. Entonces, ahí es donde el ATS cobra importancia porque analiza los riesgos específicos del momento. Así es, jóvenes. Entonces, ¿existen empresas que no realizan ATS para trabajos rutinarios? Sí, eso es cierto. Algunas organizaciones sustentadas en un sistema de gestión y evaluación de riesgos utilizan procedimientos muy robustos que vienen acompañados de otras herramientas operacionales, por ejemplo, listas de verificación, permisos de trabajo, análisis de riesgos específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo he visto también y no existen, o mejor dicho, no exigen un ATS diario para que todas las tareas, para todas las tareas rutinarias. Sin embargo, eso va a depender de la política interna de la empresa, de la naturaleza y el nivel de riesgo de la propia actividad y de la normativa aplicable al sector. Por ejemplo, en minería, las actividades con mayor nivel de riesgo suelen requerir herramientas adicionales de control, incluso cuando existe PETs o procedimientos escritos. Ojo, ¿qué haría yo como supervisor ante una situación como esta? Si una empresa a mí me dice, no hacemos ATS porque tenemos procedimiento, entonces yo voy a preguntar, hago tres preguntas importantes y potentes. Escúchame bien, tocayo. La primera, ¿cómo verificas que las condiciones del lugar no han cambiado? Esa es la primera. La segunda, ¿qué herramienta utilizas para identificar los riesgos del día? Y la tercera, ¿cómo gestionas las desviaciones o cambios operacionales? Punto. Si pueden demostrar que cuentan con mecanismos eficaces para poder evaluar las condiciones reales antes de iniciar el trabajo, entonces el procedimiento puede ser suficiente para determinadas tareas de bajo riesgo. Si no existe ese mecanismo, tocayo, no hay una brecha en la gestión de riesgo. Mejor dicho, existe una brecha y una brecha grande, ¿ah? En la gestión de riesgo. Entonces, un procedimiento, jóvenes, controla el trabajo esperado, ¿de acuerdo? Controla el trabajo esperado. El ATS controla la realidad del momento. Entonces, la mejor práctica no se trata de elegir uno u otro, sino utilizar la herramienta adecuada según el nivel de riesgo y las condiciones de la tarea. Entonces, el objetivo nunca, nunca debe ser cumplir con un formato, sino que aseguremos que los riesgos estén identificados y controlados antes de iniciar el trabajo. ¿Ok? Huguito Gallo, excelente, muy bien. Entonces, a tener en cuenta eso, por favor, ¿ah? Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver por acá. Ajá. A ver, ¿qué nos dice? Tenemos varias preguntitas, ¿ah? Qué interesante, interesante las consultas que me están haciendo por acá. A ver, tenemos a Jorge Burbank. ¿Cómo estás, Jorge? Excelente, bienvenido, buenas noches. Nos dice lo siguiente, Inge, y respecto si un día está programado para un trabajo X,
trabajo eléctrico, nos dice, y al otro día tiene que hacer un trabajo Y, trabajo en los techos de limpieza, ya, ¿qué pasa? No entendí muy bien. Por ejemplo, a ver, si la respuesta en este caso sería sí, ¿no? Porque si debe realizar un nuevo ATS, claro que sí, porque cambió la actividad, de ojo a entender, no sé si te refieres a eso. El ATS no se elabora por trabajador ni por día, ojo, ¿ah? Se elabora por la actividad y por las condiciones en las que, cual se va a ejecutar el trabajo. Por ejemplo, en el día uno se va a realizar un trabajo eléctrico. Las principales riesgos, ¿cuáles van a ser? Contacto eléctrico, arco eléctrico, energización inesperada, bloqueo y etiquetado, uso de herramientas aisladas. Entonces, por lo tanto, el ATS está enfocado en esos peligros y controles, ¿de acuerdo? Y el día 2, ahora la misma cuadrilla va a realizar limpieza de techos, ¿correcto? Aunque sean los mismos trabajadores, los riesgos van a cambiar completamente. Caída de altura, caída de objetos, rotura de cubiertas, frágiles, por ejemplo, condiciones climáticas, uso de arnés, línea de vida, plan de rescate. Ojo, en consecuencia, jóvenes, el ATS de trabajo eléctrico ya no es válido para esta nueva actividad, porque los peligros y las medidas de control son totalmente diferentes. Entonces, siempre tenemos que preguntarnos, ¿cambió la actividad, el lugar y las condiciones de trabajo? Y si la respuesta es sí, entonces el ATS tiene que elaborarse nuevamente y actualizarse antes de iniciar la tarea. ¿Ok? Muy bien, es lo que yo te he entendido. Vamos a ver qué me dices. Bien, entonces, y tenemos acá Moto J7 Power. A ver qué me dice por acá. Vamos a ver qué me está preguntando. A ver, me dice Magíster, entonces si no se usan ATS, ¿ya? ¿Qué se utilizarían para que el trabajador tampoco no se confíe, ya que existe que casi las mayores accidentes se basan en la conducta? Mira, esta es una excelente reflexión, ¿ah? Mira, de hecho, esa es la pregunta que hoy se hacen muchas empresas que buscan evolucionar en seguridad basada en documentos y en seguridad basada en el comportamiento y el liderazgo. Ojo. La respuesta es que si una empresa decide no utilizar ATS para determinadas actividades rutinarias, pues entonces tiene que implementar otras herramientas que mantengan al trabajador alerta y que gestionen el riesgo de forma efectiva. El ATS, jóvenes, no es el único mecanismo necesario preventivo, ojo. Ya me hicieron un garabato por acá, creo que están molestos, ¿ah? Cuéntenme, no se molesten, pues. Me han hecho un garabato, así parece estos barrios de pandillas, ¿ah? Vamos a borrar por ahí, tengo mi borradorcito. Fíjate que tengo mi borrador. Ya está, ya borré. ¿Ok? A ver, en tu pregunta, por ejemplo, mira, podemos utilizar PETs o procedimientos escritos de trabajo seguro que sean conocidos y aplicados por todos los trabajadores. Una charla de 5 minutos, el famoso los toolbox, ¿no? Antes del inicio de la jornada, enfocadas en los riesgos del día, o un checklist de preuso de equipos y herramientas, permisos de trabajo cuando la actividad lo requiera, en este caso un trabajo en altura, eléctricos, espacios confinados, trabajos en calientes, o sea, trabajos de alto riesgo, que también tienes el diploma, ojo, lo vas a revisar, espero que lo hagas. Y observaciones planeadas de trabajo, las famosas OPTs también, o inspecciones conductuales para detectar actos y condiciones subestándares. También puedes usar supervisión activa en campo, verificando permanentemente el cumplimiento de los controles. Ahora bien, yo quiero hacer una precisión muy importante respecto a tu comentario. La mayoría de los accidentes se basan en la conducta. Eso es lo que me has dicho. Entonces, hoy sabemos que esa afirmación debe analizarse con mucho cuidado. Es cierto que muchos accidentes involucran acciones humanas, ¿correcto? Pero esas acciones casi siempre están influenciadas por el sistema de trabajo. Procedimientos deficientes, falta de supervisión, presión por la producción, capacitación insuficiente, diseño inseguro, mantenimiento deficiente o una cultura organizacional débil, anémica. Entonces, jóvenes, por eso las normas internacionales como la ISO 45001 promueven investigar no solamente lo que hizo el trabajador, sino también por qué el sistema permitió que esta situación ocurriera. Esa es la nueva mentalidad de las organizaciones de clase mundial, de cultura madura, en seguridad joven. La seguridad no depende de un formato, depende de una cultura. Un trabajador puede firmar un ATS y aún así accidentarse si la supervisión es deficiente o los controles no existen. Del mismo modo, una empresa con procedimientos sólidos, con liderazgo visible y supervisión permanente, pueden controlar eficazmente los riesgos. Lo importante no es cuántos documentos llenamos,
sino cuán efectivos son los controles que estamos aplicando hoy por hoy en campo. En ese enfoque moderno, jóvenes, de la seguridad y salud en el trabajo, pasar de cultura de papel a una cultura de prevención, de liderazgo y control efectivo de riesgos es lo que corresponde, ¿de acuerdo? Ese es el enfoque moderno. ¿Bien? Muy bien. Entonces, siendo las 7:13 de la tarde, tengo más consultas. Ahora vamos a ver por acá. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo, mi estimado Xiomi. Muy bien, gracias, Tocayo. Gracias, Jorge, excelente. A ver, ¿qué me dice acá? A ver, nos está haciendo una consulta nuevamente nuestro compañero José. ¿Cómo está José? José Arcilla nos ha hecho una consulta nuevamente. A ver, en el caso minero nos dice, claro que sí, estamos en el sector minero, por supuesto, estamos viendo en este contexto. Nos dice en el sector minero, en el caso minero, al inspeccionar un volquete en un taller, hay que poner un candado de seguridad en una pequeña caja de color rojo. Así el volquete no puede moverse, no dice, pero al regresar para la inspección no encontré el candado ni el volquete. Oh, Dios mío, pero en dicha empresa tú reclamas y te pueden votar qué acción. Oh, Dios mío. A ver, este es un excelente caso, ¿ah? Un excelente caso. Mira, y además, José, esto refleja una realidad que lamentablemente puede ocurrir en algunas operaciones. Tal como lo cuentas, no lo he vivido, pues algo similar. Mira, la respuesta tiene que enfocarse desde el punto de vista técnico, legal y ético, ¿correcto? Mira, si usted colocó un candado de bloqueo, en este caso un loto, para inspeccionar un volquete y al regresar observas que el candado ha sido retirado y el equipo ya no está, entonces estamos frente a una desviación grave de procedimiento de control de energías peligrosas. José. Lo primero que tú tienes que hacer no es asumir que ocurrió, ¿ah? ¿Ya? Sino tienes que verificar los hechos. Vamos por partes, mira. Como supervisor, personalmente seguiría este orden. Te lo voy a explicar. Primero, tengo que confirmar si este equipo ha sido liberado por el titular del candado o por otra persona. Empecemos por ahí. Lo segundo es informar inmediatamente al supervisor de mantenimiento o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, indicando que este bloqueo ha sido retirado sin su consentimiento ni conocimiento, si ese fuera el caso. Ahora, registremos la desviación. Claro que sí, hay que registrar mediante un mecanismo que tenga la empresa, por supuesto, un reporte de incidente, observación o reporte de acto o condición subestándar. Y como cuarto punto, José, solicitar que se investigue quién autorizó el retiro del bloqueo y por qué se ha movilizado este equipo. Y si la cultura de la empresa es si reclamas te despiden, como lo mencionas, entonces va a depender el punto de vista profesional, ¿sabes? Nunca debemos normalizar una condición insegura por miedo. Sin embargo, también tenemos que actuar con inteligencia. ¿Sabes cuál es mi recomendación, José? Primero tienes que mantener la calma. Dos, comunica el hecho por el canal establecido, al supervisor inmediato, al jefe de mantenimiento o SST, ¿correcto? Y tienes que basarte únicamente en hechos verificables, evitando acusaciones personales. Y por último, deja evidencia de la comunicación conforme a los procedimientos internos. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista legal, José, en nuestro país, la ley 29783 reconoce el derecho de los trabajadores a informar condiciones peligrosas y obliga al empleador a garantizar condiciones seguras de trabajo. Y además, si hablamos del factor minero, del sector minero, el Decreto Supremo 024-2016-EM exige controlar las energías peligrosas mediante procedimientos de bloqueo y etiquetado cuando exista riesgo durante las tareas de mantenimiento e inspección. Retirar un candado de bloqueo sin seguir el procedimiento puede exponer a un trabajador a un accidente grave o fatal, jóvenes. Así es. Entonces, un candado de bloqueo no protege una máquina, ojo, ¿ah? Un candado de bloqueo no protege una máquina, protege una vida, jóvenes, no nos equivoquemos, protege una vida. Cuando alguien retira un bloqueo sin autorización, no está incumpliendo solamente un procedimiento, está eliminando una barrera crítica de seguridad.
Y como supervisores, nuestro deber se trata de actuar con objetividad, documentar los hechos y utilizar los canales establecidos, porque la seguridad nunca debería depender del temor a represalias, sino del compromiso de toda la organización con la protección de su gente. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Interesante tu caso, José. Interesante tu caso. ¿Ah? Vamos a ver entonces, continuamos, jóvenes. Vamos a continuar en este momento con nuestra siguiente lámina. Acciones y verificación con eficacia. A ver, una acción débil, ¿qué nos dice? Capacitar y sensibilizar. Eso es lo que nos dice una acción débil. ¿Ah? En cambio, diferente es una acción fuerte, modifica la condición que ha permitido el evento. Entonces, tenemos que diseñar cada acción contra un factor contribuyente demostrado. Ojo, si falló acceso a un punto de limpieza, considere rediseño, automatización o aislamiento antes de volver a capacitar. Importante. Ahora, la acción, jóvenes, debe incluir responsable, recurso, fecha, alcance y criterio de eficacia. Una fotografía demuestra que algo cambió, pero no demuestra que el riesgo disminuyó ni que no ocurrió. Ojo, ¿ah? Entonces, hay que verificar eficacia y esto implica observar desempeño después de un periodo, si la barrera funciona, si la tarea puede ejecutarse, si aparecieron algún efecto secundario o si se repite la desviación. Cuando nosotros hablamos de este tema, jóvenes, en ISO 45001, el sistema es preventivo por diseño mediante riesgos y oportunidades. Entonces, algunas organizaciones van a conservar la etiqueta acción preventiva, pero no debería confundirse con una formalidad separada. Ojo, ¿ah? Hay que priorizar siempre jerarquía de controles. Si cada accidente termina en una charla y firma, entonces la organización está corrigiendo personas, pero no rediseña el sistema. Así es, porque no quiere rehacerlo, no quiere rediseñar el sistema. Entonces, después de esto debemos convertir el aprendizaje local en conocimiento organizacional y métricas comparables. Y aquí te viene lo bueno, ¿ah? Ya voy a responder algunas consultas pendientes que quedaron acá, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, jóvenes, les decía, ¿ya? Las lecciones aprendidas e índices de accidentabilidad. Esto es bueno, esto está bien. Mira, vamos a ver por acá. Una lección aprendida, jóvenes, no se trata de una fotografía impactante con la frase tengan cuidado. Dejémonos de idealismos. Tiene que explicar escenario, barreras fallidas, cambios implementados y aplicabilidad en otras áreas, protegiendo datos personales y el debido proceso. ¿Correcto? Ahora, hay que difundir antes de implementar esto. Cuando hacemos esto, puede crear una falsa sensación de aprendizaje. Si nosotros difundimos antes de implementar, estamos creando una falsa sensación de aprendizaje. La comunicación debe indicar qué es lo que ya cambió y qué sigue pendiente. En minería, frecuencia y severidad se van a calcular conforme a fórmulas del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. Use siempre denominación, factor, periodo, horas trabajadas y reglas de día perdido aplicable. ¿De acuerdo? El índice de accidentabilidad va a combinar frecuencia y severidad según el método normativo. Nunca compare áreas o empresas si registran, exponen o calculan distinto. ¿De acuerdo? Y los indicadores reactivos van a describir resultados, claro que sí. Acompáñelos con controles críticos, con recurrencia de hallazgos, con calidad de investigaciones y eficacia de acciones. Una cifra no aprende. Aprende la organización que cambia una decisión a partir de esta cifra. Entonces, todo razonamiento debe quedar expresado en un informe que sea defendible. ¿De acuerdo? Defendible. Muy bien. Dicho esto, jóvenes, ahora vayamos a la elaboración del informe técnico. Mira, vamos avanzando bien, ¿ah? Vamos avanzando bien. A ver, un informe profesional, jóvenes, permite que otra persona siga el razonamiento desde la evidencia hasta las acciones.
Esa es la esencia de un informe. Entonces, tenemos que estructurar identificación y clasificación, respuesta inicial, metodología, evidencia, cronología, análisis de barreras y factores, conclusiones, acciones, anexos y aprobaciones. Hay que separar hechos, hipótesis y conclusiones. El trabajador se confió. Eso no es un lenguaje técnico. ¿Ah? Ingresó antes de verificar energía cero según video y testimonios concordantes. Eso es un hecho. Eso es un hecho y luego se analiza el por qué. ¿De acuerdo? Objetividad no significa borrar la conducta humana, significa describirla sin adjetivos y analizar junto con el sistema. ¿De acuerdo? Las obligaciones de envío dependen de clasificación, autoridad y normativa sectorial. Ojo, accidentes mortales e incidentes peligrosos tienen notificación en el SAT, en la plataforma del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o la SUNAFIL. Minería añade exigencias sectoriales y formatos como el informe de accidente mortal. Hay que verificar siempre versión y plazo, importante. Y el informe, o el mejor informe, no es el más largo, ojo, no, tampoco no te mandes un testamento. Es el que te permite defender conclusiones, ejecutar cambios y verificar eficacia, ¿de acuerdo? Así que ahora dicho esto, tenemos que integrar ahora el proceso completo desde la inspección hasta el aprendizaje. ¿De acuerdo? Muy bien, dicho esto, jóvenes, qué importante tener en cuenta. Ahora hablemos de nuestras conclusiones antes de responder consultas. ¿De acuerdo? Mira, vamos a integrar el módulo con el caso de la escalera. Mira, antes del accidente, una inspección pudo detectar selección inadecuada, superficie y ausencia de medio seguro. Tras el evento, el reporte debió proteger a la persona, preservar escena y registrar hechos. La investigación debió reconstruir planificación, equipo, entorno, presión y supervisión. Y las acciones debieron modificar acceso, método y no solo recordar atención. ¿Ok? Entonces, el ciclo es detectar, controlar, reportar, preservar, investigar, actuar, comunicar y verificar. Jóvenes, tres reglas clarísimas. Un checklist no sustituye el criterio del especialista, del supervisor, del profesional. Una etiqueta no sustituye causalidad. Una foto no sustituye eficacia. Importante que lo tengas en cuenta. Investigar bien honra a la persona a la cual ha sido afectada porque evita convertir su experiencia personal en una estadística que se va a repetir una y otra vez. Pero la meta superior sigue siendo no necesitar el accidente para aprender. Esto es importante. El supervisor aporta rigor y oportunidad. El sistema completo debe asumir responsabilidad y ejecutar cambios. ¿De acuerdo? Entender en cuenta, hay que cerrar aprendiendo o preparando el paso hacia el EPP, hacia emergencias y cultura preventiva. Pero antes vamos a ver si hay algunas consultas de por medio para poder responder. ¿De acuerdo? A ver acá, ¿qué más? Hay varios puntos acá que me han escrito. Vamos a ver quiénes son las personas que me están escribiendo. Vamos a ver, a ver. Tenemos casi 80 profesionales el día de hoy. Bueno, ok. Estamos muy bien, es un número considerable. Tenemos, a ver, nuestro compañero José Calave. José Calave, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, pon la manito arriba si es que estás ahí para poder responderte. Cuéntame, por favor. A ver, quiero ver tu manito, si es que estás todavía presente en sala. José, ¿estás ahí? José Calave, creo que no. Ah, ok, estoy aquí, dice. Muy bien, ok. Bien, José, nos dice, cada trabajo rutinario tiene su procedimiento y dura una jornada laboral, ¿correcto? Bien, el I+C es actualizable según cómo va avanzando la tarea. Si en caso la tarea cambia, se realiza un nuevo I+C. Y si cambia la labor, se cambia también el PETS. En caso no haya PETS para la tarea, se realiza un ATES. Muy buena interpretación, José. Excelente. Lo único que podría hacer acá ante tu interpretación es agregar algunas precisiones para que el concepto sea técnicamente mucho más correcto. Mira, a ver, interesante lo que nos ha aportado nuestro compañero José Calave. ¿Eh? Mira, escuchen bien.
Cada trabajo rutinario debe contar con un PETS o un procedimiento escrito de trabajo seguro, donde se establezca la forma estandarizada de ejecutar la tarea, ¿correcto? El I+C es un documento dinámico y tiene que revisarse y actualizarse cuando cambian los peligros, cuando cambian los riesgos y las medidas de control durante la ejecución del trabajo, ¿correcto? Si cambia la tarea, corresponde realizar un nuevo I+C y actualizar el existente. O en todo caso, si no haces un nuevo I+C, tienes que actualizar el que ya existe, según la magnitud del cambio, ¿correcto? No es necesario cambiar el PETS cada vez que se cambie una labor del día. Ojo, el PETS se modifica cuando cambia el método del trabajo, la tecnología, el proceso, el equipo, o se detecta que el procedimiento ya no es el adecuado, no se cambia diariamente. Si se va a ejecutar una tarea para la cual la empresa aún no cuenta con un PETS, lo recomendable es no iniciar el trabajo hasta elaborar el procedimiento correspondiente, especialmente si se trata de una actividad rutinaria o de alto riesgo. El ATS puede ayudar a identificar los riesgos específicos del momento, pero no reemplaza el PETS. Entonces, como regla práctica, tenemos que recordar tres cosas. PETS, cómo se hace el trabajo de forma segura. Y per se, ¿cuáles son los peligros, los riesgos y los controles de esta actividad? ATS, las condiciones reales hoy nos permiten realizar el trabajo de forma segura. Esas son las tres cosas que tenemos que recordar. Un error frecuente, jóvenes, es pensar que el ATS reemplaza el PETS cuando este no existe. En realidad, cada herramienta cumple una función distinta. El PETS estandariza el método de trabajo, el I+C evalúa los riesgos, el ATS verifica que las condiciones reales del momento, esos riesgos, estén efectivamente controlados. Ojo, esa integración es la base de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sólido y, por supuesto, eficaz. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por tu aporte, mi estimado José Calabe. Ah, Marco, ¿cómo estás? Nos dice, coméntame si ya te atendieron, mi estimado Marco. Nos dice quiere cancelar. Eh, coméntalo por favor si ya te atendieron, porque me imagino que ya hiciste las consultas. El equipo está atendiendo de forma diligente. Entiendo que hay muchas solicitudes y por ahí si están demorando un poquito, igual vas a ser atendidos todos, ¿de acuerdo? Hoy trabajamos hasta las 9. Hasta las 9 de la noche, por supuesto, vamos a estar atendiendo todas sus solicitudes, ¿de acuerdo? Y gracias, Luis, gracias por tu respuesta también ahí, por tu apoyo. Ya, igual, gracias, Freddy. Por supuesto, puedes hacerlo, como bien decía. Gracias. Ajá, ya. Ok, ya vamos a ver. Ya. Ya. Acá tengo una consulta bastante interesante. A ver, a ver, a ver. Ajá. Acá tengo una consultita muy interesante por parte de nuestra compañera Pamela Salazar Calderón. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas consultas, ¿ah? A ver, nos dice, ¿qué pasa si una empresa tiene como índice de accidentabilidad cero durante 2 años seguidos? ¿Ok? ¿Ese resultado es defendible y sustentable ante una auditoría? Mira, la respuesta es sí, totalmente defendible en una auditoría, pero no basta con mostrar el indicador. Ojo, Pamela, hay que demostrar por qué se logró ese resultado. Mira, un índice de accidentabilidad de cero durante 2 años puede significar dos cosas. La primera, la empresa tiene un sistema de gestión muy maduro y eficaz. La segunda es que exista un subregistro de incidentes o accidentes. Eso es precisamente lo que nosotros vamos a intentar verificar, o mejor dicho, lo que intentaría verificar el auditor. Ojo, mira, un auditor no se debe conformar con ver un gráfico que diga cero accidentes. Tiene que preguntar, por ejemplo, ¿cuántos accidentes o cuasi accidentes han reportado estos últimos 2 años? Esto es importantísimo. ¿O cuántas observaciones preventivas han realizado? ¿O cuántas inspecciones y auditorías internas han ejecutado? ¿O cuánta gestión de actos y condiciones subestándares se han dado? ¿Cuántas capacitaciones han impartido? ¿Cómo evidencian el liderazgo de la supervisión en campo? ¿O qué acciones de mejora han implementado para lograr ese resultado? Si la empresa responde, no tuvimos accidentes, tampoco incidentes, tampoco observaciones y tampoco desviaciones, Pamela, ese cero me va a empezar a generar muchas dudas.
Por el contrario, si demuestra que durante esos 2 últimos años reportó cientos de cuasi accidentes, corrigió miles de condiciones subestándares, realizó inspecciones permanentes, investigó todos los incidentes, implementó acciones correctivas y preventivas, la alta dirección participó activamente en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues entonces ese índice de accidentabilidad cero será perfectamente creíble y, por supuesto, sustentable. Una frase que yo siempre comparto con ustedes, con mis alumnos, es que una empresa segura no es la que no reporta incidentes, ¿ah? Es la que los reporta realmente, los investiga, los aprende mucho de ellos para que se conviertan en incidentes. Eso es importantísimo. Realmente yo felicito cuando he estado gerenciando proyectos, cuando he estado liderando equipos, yo felicitaba a las áreas que reportaban la mayor cantidad de incidentes, porque eso significa que existe una gestión, una cultura de reporte, no existe ningún tipo de ridiculización, al contrario, el personal operativo entiende y es consciente de que reportar un incidente nos permite prevenir, porque el reporte de un incidente es un aviso del futuro, te está diciendo algo está mal y algo puede pasar. Es importante seguir justamente toda la trazabilidad, hacer la investigación que corresponde para evitar de que este incidente se convierta en un daño o un evento no deseado. Importantísimo, en una auditoría, un indicador de accidentabilidad igual a cero no se cuestiona por ser demasiado bueno, ojo, ¿ah? Se cuestiona si no existe evidencia que pueda explicar cómo se alcanzó este cero. Los auditores evalúan la coherencia entre los resultados y el funcionamiento real de la gestión del sistema de gestión. Ojo, un cero con evidencias está demostrando excelencia. Un cero sin evidencia, pues déjame a mí decirte como auditor, me genera desconfianza. Así es, válida tu consulta, por supuesto, Pamela, excelente, excelente, muy bien. Am, a ver, ¿qué me dice acá? Tengo a Luis nuevamente por acá. ¿Cómo estás, Luis? A ver qué nos dice. En caso de un incidente por exceso de confianza, nos dice, ¿cuál sería la frase técnica correcta para un procedimiento adecuado? Nos dice, mira. Desde el punto de vista técnico, Luis, exceso de confianza no debería utilizarse como causa raíz. Ojo, ¿ah? En una investigación de incidentes o accidentes. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque es un término muy general y subjetivo. No explica qué ocurrió ni por qué ocurrió. En metodologías, por ejemplo, como el árbol de causas, ICANN, Taproot o los 5 porqués, se busca identificar causas objetivas, verificables y medibles. En lugar de escribir el incidente ocurrió por exceso de confianza, mejor hay que redactar lo siguiente, y es preferible, mira, incumplimiento de procedimiento para trabajo seguro, el PETS. Omisión de una medida de control establecida podría ser una opción, o no verificó las condiciones antes de iniciar la tarea, o no mantuvo la atención situacional durante la jornada de trabajo, quizás. Desviación del método de trabajo establecido, subestimación del riesgo asociado a la tarea, o quizás una falla o falta de verificación de la eficacia de los controles que ya están implementados. Y luego de esto tenemos que preguntarnos, ¿y por qué ocurrió esta desviación? Porque tal vez hubo quizás una capacitación insuficiente, una supervisión inadecuada, quizás una presión por cumplir los tiempos de producción, fatiga, procedimientos poco claros, cultura permisiva frente a las desviaciones. Esas son las verdaderas causas que tienen que corregirse, mi estimado Luis. Como supervisor, yo evitaría decir el trabajo tuvo exceso de confianza y diría, durante la ejecución de la tarea se evidencia una desviación del procedimiento de trabajo seguro al omitirse la verificación de los controles ya establecidos, lo que permitió la ocurrencia del incidente. Corresponde investigar las causas inmediatas y las causas básicas que han originado dicha desviación. Exceso de confianza describe una percepción, pero no explica la causa. Una buena investigación no busca culpables, jóvenes, busca identificar qué falló en el sistema para evitar que el accidente vuelva a repetirse. Ese es el enfoque de una investigación profesional cuando no estamos hablando en seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Excelente tu consulta, mi estimado Luisa. Excelente y nos permite aclarar a todos lo que sí corresponde. Muy bien, muy bien. Así es. Muy bien. A ver.
Hola Alberto, ¿cómo estás? Por supuesto, el día de mañana vamos a rendir la evaluación final. Y no te preocupes, si ya tienes acceso a tu aula virtual, Alberto, lo puedes hacer a tu ritmo, a tu tiempo, según se ajuste tu agenda o tu conectividad, ¿de acuerdo? No hay inconveniente, no te preocupes. Más bien, en vez de preocuparnos, nos ocupamos. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes, ¿ok? Bien, entonces, jóvenes, dicho esto, creo que ha estado muy buena la sesión, definitivamente ha estado espectacular. Ha habido muy buenas intervenciones, muy buenas consultas de por medio. Yo creo que es importante que ahora hagamos un compromiso todos acá presentes. Miren, escriban una mejora que van a aplicar al próximo reporte, un checklist o una investigación. Escriban para ustedes mismos esto. En el módulo 5 vamos a abordar EPPs, vamos a hablar de emergencia, vamos a hablar de cultura preventiva. Lleguemos con esta pregunta todos el día de mañana, orgullosos y orgullosas porque hemos logrado completar este viaje de conocimientos. Si el EPP es la última barrera de defensa, ¿por qué tantas organizaciones lo convierten en su primera respuesta? Vengamos con esta pregunta. Hoy hemos aprendido que el accidente no debería investigarse para repartir culpa, sino para recuperar control. La evidencia protege la verdad, el análisis protege el aprendizaje y la acción eficaz protege el futuro. Jóvenes, muchísimas gracias por participar con rigor el día de hoy. Recuerden, una causa escrita sin evidencia es simplemente una opinión personal y una acción cerrada sin eficacia es un riesgo que se ha aplazado. La investigación termina solo cuando la barrera aprende lo que el accidente ha revelado. ¿Ok? Muchas gracias, jóvenes. Muy buenas noches. Gracias por su participación y su consulta. Muchas bendiciones. Nuevamente les doy abrazos espirituales y nos vemos el día de mañana, orgullosos y orgullosas por haber concluido con éxito esta gran aventura de aprendizaje. Muchas gracias, jóvenes. Hasta pronto. El día de mañana, minutos antes de las 6 de la tarde. No se olviden, hoy estamos atendiendo hasta las 9 de la noche con sus consultas, con su proceso de certificación y por supuesto cada una de las solicitudes y las inversiones por parte de ustedes van a ser agendadas y por supuesto atendidas, ¿de acuerdo? Pierdan cuidado, estamos trabajando diligentemente por la gran cantidad de solicitudes que existen en este momento, ¿de acuerdo? Muchas gracias, hasta luego jóvenes, mañana nos vemos minutos antes de las 6 de la tarde. Bye bye.